Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo antes de presentarme, he empezado con esta foto porque creo que empecé en este mundo precisamente por el amor que le tengo a la Tierra, a nuestro planeta, al que nos sustenta, al que nos da vida. Y siempre me preguntaba, bueno, el agradecimiento es para ella, porque gracias a ella estoy aquí. Siempre me preguntaba qué podía hacer yo por mejorar esta sociedad, este planeta. No estaba conforme con este mundo, no me sentía que pertenecía a esta sociedad, me encontraba como una extraña, pero siempre pensaba qué podía yo aportar yo sola, qué podía yo hacer, ¿no? Realmente el trabajo es de todos y cada uno de nosotros. No podemos esperar a que los demás hagan algo para nosotros hacer algo, sino que el trabajo es nuestro. Y tiene que ser un trabajo de verdad, real. Porque en el mundo espiritual tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Si no, es difícil avanzar. Cuando yo empecé, lo hice porque yo no me encontraba, no era feliz. A pesar de tener motivos para serlo, no era feliz. Vivía un poco en el Día de la Marmota, que hay, no sé si habéis visto una película que se titula así, que era como una repetición diaria todos los días. Se me repetía, era una carga constante, una mochila. Y a pesar de saber que tenía muchos motivos, mis hijos, una casa, un trabajo, para estar feliz, no conseguía hacerlo y no entendía el porqué, no sabía el porqué. Entonces fue cuando, digamos, empecé a hacer unas reflexiones, a hacer una introspección y a entrar más en mi mundo interior. Hasta ese momento el que funcionaba era el ego, era el único que hablaba, el ego. Pero cuando decidí andar este camino fue porque realmente quería un cambio de verdad. Quería mejorar, quería ser feliz. Quiero dar las gracias también a Julia, que ahora mismo no está aquí, que es del Instituto de Estudios del Yoga, que ella es la que me ha dado también la oportunidad para venir. Ahora sí me presento, mi nombre es Susana Rodríguez y no voy a hablar de mi currículum, sino que me voy a presentar como lo que yo soy. Y yo soy una buscadora de la verdad, de mi verdad, o al menos la que me hace feliz. Yo esta conferencia la he llamado Camino hacia el Ser Superior, pero yo lo que voy a hablaros es de mi experiencia. No tengo ninguna tesis, solo puedo hablar de lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado y lo que a mí me ha servido. Y entonces creo que si a mí me ha ayudado y me ha servido, puede ser que al compartirlo con vosotros también os ayude. O no, porque cada uno funciona de una forma distinta. Jorge ha terminado muy bien de exponer en su conferencia, ¿no? Hablaba de la divinidad, ¿no? De cómo vivir esa divinidad día a día. Pues esa divinidad es lo que yo llamo también el ser superior. Y el ser superior es nuestra parte más honesta, nuestra parte más pura, nuestra parte más limpia, la que nos habla, la que nos dice las verdades. Lo que pasa es que nosotros no queremos escucharlo. Siempre
escurrimos el bulto, porque es la que nos dice que estás siendo egoísta, es la que nos dice tienes ira, tienes rabia, pero nuestro ego es el que siempre intenta escurrir el bulto y no, la culpa es del otro, o siempre juzgamos antes al otro antes que mirarnos a nosotros mismos. Esa figura es lo que yo llamo el ser superior. Ahora, en esta nueva era, esta era tan especial, tenemos la figura del somos uno, todos somos uno. Y yo siempre me preguntaba, yo lo aceptaba, pero no entendía muy bien eso del todos somos uno, no lo terminaba de comprender. Hasta que decidí realmente hacer esa reflexión, a ver hasta dónde yo llegaba, hasta dónde profundizaba para saber ese todos somos uno qué es. Y llegué a una conclusión. Yo lo que pienso es que cuando nosotros nacemos, o casi desde que nos somos engendrados, estamos hechos de una esencia pura, limpia, que no está contaminada con nada. Y desde que nacemos empezamos a tener vivencias y experiencias que nos van aportando una serie de miedos, vamos desarrollando una serie de miedos para protegernos, para que no nos hieran, para no sufrir, y vamos montando alrededor nuestro una serie de capas, una serie de egos, una serie de máscaras para defendernos de eso exterior, ¿no? Pero claro, cuando creamos esas capas, enterramos ese ser superior que realmente somos, y es el que de verdad nos puede guiar y nos puede hablar y decirnos qué necesitamos, quiénes somos, nuestra esencia, con qué nos ilusionamos. Si somos capaces de llegar a esa esencia, seremos capaces de conectar, como Jorge lo llamaba, con nuestra divinidad, con nuestro ser superior. Para llegar a ese ser superior, primero tenemos que limpiar esas capas que nos rodean. Esas capas son juicios, egos, comportamientos que no nos llevan a nuestra verdad. Todo eso ha sido un descubrimiento para mí, como os he dicho, a través de mi experiencia. Y para que lo entendáis bien, vamos a hablar de los... Tenemos 4 cuerpos, pero vamos a hablar en concreto de 3 cuerpos, que son los que yo quiero trabajar. Sí. Tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo mental, el emocional y el energético. Yo hago una interrelación entre el mental, el emocional y el energético. ¿Por qué? Porque el mental está directamente relacionado con el emocional y el emocional directamente relacionado con el energético. Es decir, lo que pensamos interfiere en lo que sentimos y esto a su vez interfiere en nuestra energía, en cómo se mueve nuestra energía en el cuerpo. De ello deducimos que el primer detonante para este funcionamiento, ¿no?, es la importancia de los pensamientos. Es que no se ve ahí. La importancia de los pensamientos, es decir, el cuerpo mental. Tenemos 72.000 pensamientos diarios cada día y cada pensamiento emite una vibración, nos provoca una emoción y esa emoción interfiere en cómo se mueve la energía en nuestro cuerpo. Dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos, así será nuestro estado de ánimo. Es decir, que si nosotros observamos cuáles son los pensamientos que estamos teniendo, qué cantidad de pensamientos positivos, qué cantidad de pensamientos negativos, podemos descifrar por qué tenemos este estado de ánimo. Normalmente, si nuestra mayor parte de nuestros pensamientos son negativos,
pues nuestro estado de ánimo lógicamente será bastante depresivo, negativo, y eso nos llevará, si es muy negativo, si nuestros pensamientos son muy negativos, pues nos van a llevar a estados hasta incluso de enfermedad. Si son positivos, nos vamos a sentir despiertos, alegres, ilusionados, ¿no? Y eso a su vez repercute en cómo se mueve la energía en nuestro cuerpo. Es decir, si nuestro estado de ánimo es positivo, la energía se mueve libremente y fluye. Pero si nuestro estado es negativo, se bloquea. Es decir, muchas veces hemos sentido esos nudos en el estómago, ese nudo en el corazón, en los chakras, en definitiva, ¿no? Entonces hay que desarrollar una figura que es la figura del observador. Es decir, hay que empezar a detonar en nuestra mente un clic que se encienda y podamos ver cuáles son nuestros pensamientos, cómo son nuestros pensamientos, de qué calidad son nuestros pensamientos, y empezar a fijarnos en qué es lo que pasa por ahí. ¿Por qué? Porque imaginaros 72.000 pensamientos provocando emociones distintas a lo largo del día, cómo nos lleva a una montaña rusa constante. Y por supuesto una fluctuación de energía constante, positiva, negativa, positiva, negativa. Lo ideal sería llegar a un equilibrio, ¿no? Que es la finalidad de todo esto, y ese equilibrio nos llevará a conectar con nuestro ser superior. Bien, cuando hacemos esta observación nos encontraremos pensamientos positivos y pensamientos negativos, y también pensamientos que se basen en el pasado y pensamientos que se basen en el futuro. Como he dicho antes, cuanto mayor, si nuestros pensamientos son negativos, nuestro estado de ánimo lógicamente va a ser negativo. Y si nuestro estado de ánimo es positivo, lógicamente va a ser positivo. Pero si estamos pensando en el futuro, también nos creamos malestar. Porque estamos proyectando un futuro que no existe. Y estamos creando expectativas de un futuro que no existe. Y si esas expectativas no se cumplen, nos causan frustración. Si estamos pensando en el pasado, por cosas que no hicimos, porque dejé aquel trabajo, porque no tuve aquella pareja, porque no... Estamos constantemente evocando un pasado que nos crea depresión por cosas que ya no tienen solución. Ahí es donde tenemos las grandes cargas emocionales, porque muchas veces estamos rememorando el pasado por cosas que ya no tienen solución, y tenemos que saber cómo erradicar eso ya de nuestra vida. Tenemos ya que aprender a perdonar, a saber que actuamos en cada momento dependiendo de la conciencia que teníamos en ese instante, y que además todas las experiencias que hemos vivido nos llevan hasta el punto donde estamos ahora. Todas las experiencias son válidas, todo, pero ahora tenemos que empezar a tomar control de nuestros pensamientos para que nuestra mente no esté controlando nuestras emociones y nuestros estados de ánimo, sino que seamos nosotros los que realmente llevemos las riendas de nuestras vidas, de nuestras emociones y de cómo se mueve la energía en nuestro cuerpo. En definitiva, de controlar nuestro estado para tener bienestar. Bueno, ocurre que nuestra mente, el funcionamiento de nuestra mente es que desde que nacemos estamos experimentando, viviendo, nos están llegando experiencias que nos hacen un camino, digamos, en el cerebro, ¿no? Nos hacen unas conexiones cerebrales que de primera hora ya se quedan ahí grabadas. Si vivimos enredados en nuestros pensamientos, estos patrones se repiten una y otra vez cada vez que vivenciemos una experiencia similar a la que vivimos en aquella ocasión. Es decir, si yo he tenido una experiencia de cuando era pequeña de demostrarle a alguien un afecto y esa persona me la ha rechazado, seguramente cada vez que yo quiera demostrar algo a alguien me echaré atrás porque voy a repetir un patrón de conducta que aprendí o que heredé. Así es como se forman las conexiones neuronales en nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia y a practicar la figura del observador y a darnos cuenta de que estamos inmersos en esos pensamientos, si somos capaces de pararlos, al observarlos,
Cuando observamos los pensamientos, estos cesan. Cuando somos capaces de tomar conciencia de esos pensamientos, los pensamientos cesan, paran. Y entonces es cuando tenemos la oportunidad de cambiarlos. O bien los pasamos a positivo, que eso sería una sublimación, los cambiamos a positivo, o bien desde ese estado de observación simplemente no dejarnos arrastrar por los mismos comportamientos que hemos tenido hasta ahora. Es decir, abrir una nueva conexión neuronal, abrir un nuevo camino para que no volvamos a repetir ese patrón de conducta. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando era pequeña tiré un vaso de leche y mi madre se puso hecha una furia. Entonces, seguramente si mi hija tira un vaso de leche, como estoy repitiendo el patrón de conducta, voy a ponerme hecha una furia. Pero si yo estoy observando mis pensamientos y estoy parándome y estando presente en lo que me está ocurriendo en ese momento, seguramente voy a reaccionar de otra forma, porque el estado de estar presente nos da la oportunidad de cambiar esos patrones de conducta. Nos da la oportunidad de reaccionar de formas distintas. Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, pensamientos negativos, en nuestro cuerpo se desencadenan reacciones químicas también. Y esas reacciones químicas hacen que nuestro estado energético se bloquee. Habéis escuchado hablar de los chakras, supongo, ¿no? Muchas veces que hemos escuchado de que tenemos un pellizco en el estómago o tengo un nudo en la garganta, es porque esa energía no está fluyendo correctamente. Entonces, lo ideal sería practicar la figura del observador en nuestros pensamientos, que al principio será un poco más difícil conectar ese clic que nos haga darnos cuenta de lo que estamos pensando, pero que conforme más lo vayamos practicando, esa conexión ya se repetirá varias veces, esa conexión neuronal, y a cada instante nos daremos cuenta de estaremos observando mejor nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, una vez que comenzamos a practicar esta figura del observador, empezamos a tener también momentos en presente, en los momentos presentes de aquí y ahora, es decir, de darnos cuenta qué es lo que nos está rodeando, de darnos cuenta cuáles son las experiencias que estamos teniendo alrededor nuestra, y que realmente ahí es donde está nuestra verdadera vivencia, nuestra verdadera experiencia, nuestra verdadera vida, en los momentos presentes. La presencia, para llegar a ella o para llegar a la figura del observador, tanto que hablamos ahora del aquí y ahora, estar aquí y ahora, no es una tarea fácil, porque en un segundo se nos va, se nos va, se nos va y es constante. Entonces tenemos algunas herramientas que nos permiten conseguir ese estado de presencia, ese estado que poco a poco, conforme más lo vayamos practicando, conforme más vayamos entrando en sintonía con esa figura, con esa práctica, estaremos cada vez más tiempo dándonos cuenta de ello y el trabajo será más efectivo. Y una cosa de las que creo que es muy importante es el hecho de, como yo lo llamo, bajar al trastero de vez en cuando. Es decir, cuando hacemos una introspección humilde, honesta con nosotros mismos, sabemos que en nuestro interior hay pensamientos muy recurrentes que no paran de venir a nuestra mente, de cosas del pasado que nos pasó, que no tenemos solución, pero que no paran de venir, de venir, de venir. Y es porque quieren decirnos algo. Esos pensamientos vienen a traernos una información. Nos está diciendo que hay que sanar algo ahí. Porque aunque nosotros intentemos parar esos pensamientos o cambiarlos a positivos, cuando ese pensamiento es tan recurrente es porque nos está hablando por sí mismo. Entonces el bajar al trastero es una vez a la semana o cada vez que estemos preparados o cuando nos venga una emoción así, cada vez que nos ocurra, entrar en ese pensamiento. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Si está pidiendo un perdón, si está pidiendo una sanación. Por ejemplo, si estamos recurriendo a un pensamiento de alguien que nos hirió en el pasado, que nos hizo muchísimo daño y que tenemos que aprender a perdonar a esas personas. Tenemos que aprender a perdonar,
¿Por qué? Porque así nos sanamos a nosotros mismos. Y si por el contrario es algo que no nos perdonamos, por algo que hicimos, que no estuvo bien, tenemos que aprender a perdonarnos. Y esas son las lecciones que traen esos pensamientos recurrentes que vienen constantemente a nuestra memoria, a nuestra mente. Esos pensamientos vienen para ser sanados, para sanar cargas emocionales que traemos desde muy pequeños en nuestras mochilas y que son de las que nos tenemos que desprender. Bajar al trastero supone revisar lo más interior, lo más íntimo, lo más duro, lo más difícil que hemos vivido hasta ahora. Y eso no es fácil, no es nada fácil. Pero si queremos andar este camino espiritual, tenemos que soltar todas las mochilas, todas las cargas emocionales para que nuestro cuerpo energético esté limpio, esté libre, esté suelto, para sentir bienestar. No podemos sentir bienestar si tenemos esa mochila, ese peso en nuestra espalda. Esa sería una de las herramientas, ¿no? Otra de las herramientas es la sublimación de pensamientos, que yo me gusta llamarlo alquimia mental y emocional. La sublimación de pensamientos es cuando estamos teniendo un pensamiento negativo y yo quiero parar ese pensamiento, pero para ello antes me tengo que dar cuenta de que estoy teniendo ese pensamiento. Entonces, si ponemos la figura del observador, si vamos practicando cada vez más esa figura y soy consciente de que estoy teniendo un pensamiento negativo, primero separa ese pensamiento y después lo cambio a positivo. Un ejemplo. Si yo tengo mi hijo el año que viene, va a entrar al instituto y empiezo a decirme a mí misma, tantos cambios, le va a sentar mal, no lo va a poder soportar, cambios de profesores, cambio de escuela, nuevos compañeros, que va, mi hijo no. Me estoy cargando con una emoción de preocupación y es una emoción negativa y estoy bloqueando mi energía. Si yo soy consciente de ese pensamiento, lo paro y lo cambio a positivo y pienso, mi hijo tiene capacidad suficiente para salir adelante, le vengan los cambios que le vengan, porque tiene capacidad y confío en él. ¿Qué ocurre? La energía ha cambiado completamente. Me estoy dando tranquilidad. Me estoy sintiendo tranquila. Estoy fomentando una emoción positiva y mi energía fluye. Os he puesto ese ejemplo como millones de ejemplos, tantos como pensamientos tenemos al cabo del día, ¿no? Entonces, la sublimación de pensamientos se trata de buscar la forma de cambiar nuestros pensamientos en vez de negativo a positivo y parar. Y cada vez que ese pensamiento venga, recurrir a esa afirmación que ya tenemos y dejarla ir. Y así fluirá nuestra energía, nuestro bienestar. Será otra herramienta. Ya nos estamos quitando otra carga de nuestra mente, de nuestras emociones y estamos provocando un bienestar en nuestro cuerpo. ¿Habéis oído hablar de Masaru Emoto? Masaru Emoto era un científico japonés que pensaba y que decía y que demostró que los pensamientos emiten vibraciones. Todos los pensamientos que tenemos emiten vibraciones y que estos nos afectan directamente. Y lo demostró a través del agua. Es decir, él cogía una botella de un vaso de agua, le ponía una intención al agua y luego cogía una muestra de esa agua y la congelaba. Y luego el agua la pasaba por un microscopio, esa agua congelada, esos cristales de agua lo pasaba por un microscopio. Y en esos cristales podemos ver, en este de aquí de la izquierda, que le puso la emoción, un pensamiento y una emoción de compasión. Fijaros qué cristal más perfecto, con qué simetría, ¿eh? O el de gracias, que es el siguiente, o el de sabiduría, que es el tercero. Y luego hizo lo mismo, pero en negativo. El mismo procedimiento.
envió una emoción, un pensamiento al agua y hizo lo mismo, la congeló y después sacó esos cristales y los puso al microscopio. Y lo que vio es que, por ejemplo, en la primera le puso música heavy, en la segunda le dio la intención del quiero matarte, en la tercera le puso tú eres tonto, tú eres tonto. En esta última vemos el ejemplo del agua antes de bendecirla con una oración budista y arriba después de bendecirla tras una oración budista. Entonces este hombre se dio cuenta de la importancia que tenía la emoción y los pensamientos que les ponemos a las cosas, porque emite una vibración y llega al agua, a las moléculas de agua. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, consta de un 70 o un 75% de agua. Por lo tanto, fijaros cómo nos puede afectar a nuestro organismo, a nuestra fisonomía, un pensamiento negativo. Solo hay que verlo. Entonces, de ahí, de ese experimento, se puede sacar otra herramienta muy importante que nos va a ayudar, que son las afirmaciones positivas. Si nosotros somos capaces de levantarnos por la mañana y en vez de levantarnos con ese ruido mental que tenemos siempre en la mente, esa distorsión, ese tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, si antes de levantarnos somos capaces de enviarnos afirmaciones positivas, afirmaciones que sean amables con nosotros, que nos indiquen que nos estamos queriendo, que nos cuidamos, unas afirmaciones que nos van a servir para sanar nuestras emociones, para levantarnos con otro ánimo, para levantarnos de otra manera, de llevar los días de otra forma. Pero no solo al levantarnos, sino durante las 24 horas del día podemos usar esas afirmaciones, porque estamos mandando una información a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo lo recibe. Nuestro cuerpo recibe esa información. Ya lo habéis visto en las moléculas de agua, ¿no? Todo es vibración. Otra herramienta que a mí me ha servido muchísimo es ser consciente y tomar conciencia de todas las cosas estupendas que pasan en mi vida. Y me di cuenta de la importancia del agradecimiento. El estar agradecido por lo que tenemos. No fijarnos en lo negativo, fijarnos en lo que es positivo, en lo que sí tenemos, en lo que nos ayuda. El sentimiento, la emoción de agradecimiento es mágica. Porque siempre estamos instalados en la queja, siempre estamos instalados en el por qué me falta esto, por qué me falta lo otro. Y no nos damos cuenta de lo que ya tenemos, que es muchísimo. Muchísimo. El levantarte o el estar durante todo el día y dar las gracias por una comida y dar las gracias por tener salud, porque tus hijos tengan salud, por tener un techo donde dormir. Generar esa emoción en nuestro organismo es sanador. Sanador, porque estamos seguros de que estamos abastecidos, somos prósperos, somos abundantes, solo por ese hecho. Solo por el hecho de tener salud, solo por el hecho de que nuestros hijos estén bien, solo por esos mínimos detalles, pequeños detalles, que lo son todo al fin y al cabo. Pero nos metemos en el ruido mental, en lo negativo. Por eso todas estas herramientas nos ayudan a centrarnos, a equilibrar nuestra mente, a encauzar nuestros pensamientos. Y el tener esos pensamientos equilibrados nos van a llevar a un bienestar, a un gran bienestar. El hecho de llegar al momento presente, muchas veces tú dices, ay, pero es que yo me enredo en el día a día y yo es que de verdad, es que no puedo, es que se me va. Bueno, tenemos otra técnica, que es la respiración. La respiración es una técnica que nos trae al presente en el mismo momento en el que somos conscientes. Es decir, cuando yo quiero conectarme con el presente, lo que tengo que hacer es pararme y respirar.
hacer una respiración completa. Hay 3 tipos de respiraciones. Tenemos la respiración clavicular, que se queda aquí, que es cuando estamos demasiado nerviosos, tenemos estrés. Tenemos la respiración pulmonar y luego tenemos la respiración diafragmática, que es una respiración profunda, que es inhalar, que ese aire llegue a mover nuestro diafragma hacia adelante y cuando exhalamos el diafragma vuelve hacia atrás. Y es una respiración profunda y completa. Esa respiración es tomarnos pequeños momentos en el día para hacer respiraciones profundas, nos van a traer al presente, en ese mismo momento. Cuando nos estamos notando muy acelerados, que nuestra mente está totalmente disparada, dispersa por cualquier motivo, pararnos y respirar nos trae al presente, nos recupera y nos recuerda todas las herramientas que tenemos. Entonces empezamos a observar nuestros pensamientos, empezamos a practicarlo todo, porque a veces se nos va, se nos olvida. Estamos en nuestro día a día y yo no tengo tiempo de estar pensando. Y todo eso nos va recuperando a todas las herramientas que ahora mismo estoy compartiendo con vosotros. Otra herramienta muy importante que nos ayuda a parar nuestra mente, a eliminar esos ruidos, es la práctica de la meditación. La práctica habitual, diaria o cuando podamos, ¿no?, varias veces en la semana, nos ayuda también a adiestrar a nuestra mente. Adiestrar nuestra mente significa que nuestra mente poco a poco se va dando cuenta, vamos tomando conciencia y la práctica de la meditación lo que hace es poco a poco ir frenando esa rapidez de pensamiento, ese estado frenético que es saltar de un pensamiento a otro, que se le llama la mente de mono, se le llama, ¿no? Y la práctica habitual de la meditación hace un entrenamiento a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es como un músculo y tenemos que entrenarlo, no que él nos controle a nosotros. En meditación, muchas veces hablamos de meditación como algo que es dejar la mente en blanco y la mayoría de la gente te va a decir, imposible, yo no puedo. Yo no puedo. No se trata de que desde el primer día consigamos tener la mente en blanco, no. Ni tampoco se trata de tener totalmente la mente en blanco, tampoco. Se trata de pararnos en un sitio tranquilo, no hace falta una gran parafernalia, no hace falta incienso, ni luz tenue, ni solo un poco de silencio, un poco de tranquilidad. Un minuto, pararnos, respirar y observar nuestros pensamientos. Intentar dejar la mente en blanco y aparecerá un pensamiento. Lo observamos, vemos el pensamiento y lo dejamos ir. Intentamos centrarnos en nuestra respiración. Cuando aparezca otro pensamiento, lo observamos y lo dejamos ir. Y esa será la práctica, poco a poco. Las primeras veces será imposible, porque nuestra mente, nuestro ego estará peleando porque quiere seguir ese ritmo frenético, ese ritmo intrépido de no parar, pero poco a poco lo iremos calmando a través de esos ejercicios. Y nuestra mente se irá serenando poco a poco. Y no hace falta que estemos 15 minutos, ¿no? Cada vez que lo necesitemos, un minuto. Me voy al baño, me siento y respiro. Y eso directamente nos calma y nos trae al presente. Como bien os he comentado, yo hablo desde mi experiencia y el Reiki es una terapia de canalización de energía que cuando la recibes te ayuda también a equilibrar el fluido energético de tu organismo y también ayuda a limpiar todas esas emociones, todas esas impresiones que tenemos enquistadas en nuestro organismo, que tenemos muy profundo y que muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando. Y el Reiki, a través de esa energía, entra limpiando para sacar esa emoción afuera. Muchas veces después de recibir un Reiki, si estamos en la figura del observador y estamos observando nuestros pensamientos,
hay pensamientos recurrentes que vienen detrás de esa sesión o al día siguiente que tú dices, bueno, ¿y esto por qué me está viniendo ahora a la mente? ¿Por qué me viene a la cabeza? Pues porque viene para sanar. Y la energía está entrando y lo está sacando para que lo limpies y para que lo sanes. Es un poco la herramienta del bajar al trastero, como he comentado antes. Solo que esta viene con una terapia y bajar al trastero es una introspección que hacemos nosotros mismos para con nosotros mismos. Pero en definitivas cuentas es para lo mismo. Todo esto que os estoy contando, todo esto que estoy compartiendo con vosotros, no es ni más ni menos que un trabajo de limpieza. Es una purga que nos hacemos. Hemos de hacer una purga para eliminar toda esa carga, todas esas capas que hemos ido construyendo en torno a nuestro ser esencial. Todas esas capas que nos han ido convirtiendo en seres egoístas, en seres que hacemos juicio, personas envidiosas. Si no hacemos una introspección honesta, verdadera, si realmente yo estoy observando mis pensamientos y sé que estoy sintiendo envidia de aquella persona, no tengo que desviarlo, ¿no? Tengo que coger esa sensación. Tenemos que coger nuestros pensamientos oscuros, nuestra oscuridad, porque van a ser nuestros grandes maestros. Todos esos egos, yo el ego lo considero el gran maestro, es el que viene a enseñarme qué es lo que tengo que limpiar en mí. A observar qué es lo que tengo en mí que corregir, que mejorar para mi crecimiento y para mi evolución personal. Nadie va a venir de fuera y te va a limpiar. Te puede hacer que te fluya bien la energía durante un tiempo, pero si no trabajamos en nosotros mismos, es complicado. El trabajo es nuestro, es de cada uno de nosotros. Cuando empezamos a hacer nuestra limpieza, al principio es un poco lento, porque, como os digo, nuestra mente constantemente va a estar evitando hacer ese trabajo, porque no puedo estar todo el tiempo con eso en la mente. Nuestra mente lo va a evitar, nuestro ego va a querer evitarlo. Pero cuanto más vayamos trabajando, conforme más hagamos esa introspección hacia nosotros mismos, cuanto más lo hagamos, más tiempo, más espacio ocupa en nuestra mente. Y entonces la meditación será continua, porque estaremos constantemente sabiendo por qué estoy teniendo esta emoción, de dónde me viene, a qué tiempo me está remontando, por qué estoy evocando aquello, por qué estoy en el futuro. Y estaremos en una meditación constante. Estaremos haciendo un trabajo interior constante, honesto, humilde, para conmigo y para los que me rodean. Porque entonces yo empezaré a cambiar mi actitud. Empezaré a cambiar mis patrones de conducta. Empezaré a actuar de una forma más humilde, más honesta, porque estoy siendo consciente. Y eso no pasa en una semana ni en un mes. Viene después de un largo trabajo. Y cada vez estaremos más asentados en esa energía. Y cada vez seré más sincero conmigo mismo. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a tener necesidad de desarrollar talentos, de desarrollar cosas que estaban ocultas. De pronto también, porque sale lo malo, pero también sale lo bueno. Entonces empezaremos a descubrir nuestras capacidades, poco a poco. Y estaremos ilusionándonos por hacer cosas, empezaremos a tener otras inquietudes, empezaremos a probar cosas, ensayo y error, porque será así. Empezaremos a probar una cosa, nos equivocaremos, probaremos otra, pero siempre dejándonos llevar por esa inquietud y esa ilusión positiva. Ya no estaremos en lo negativo, sino que ya empezaremos a guiarnos más por lo positivo, porque estamos haciendo un trabajo para sublimar eso, para sublimar esos pensamientos, para sublimar esas emociones, y eso poco a poco nos va a ir llevando al otro lado. Esto también nos va a ayudar y nos va a pedir nuestro organismo a un cambio de hábitos. Nos va a pedir una alimentación más sana, nos va a pedir, si fumamos,
nos va a pedir que dejemos el tabaco porque quiero estar bien, porque ya que estoy trabajando mentalmente, también quiero trabajar mi cuerpo. Y eso vendrá solo a través del trabajo, de la constancia, de la perseverancia, vendrá. Y también vendrá, si tenemos un hábito, también vendrá el dejarlo, porque a través de la perseverancia llegará la determinación y lo haremos por nosotros mismos, porque empezaremos a querernos, porque empezaremos a reencontrarnos, porque empezaremos a valorarnos, a tener autoestima. Y empezaremos a conocernos. Y será un autodescubrimiento, porque nos daremos cuenta que lo que hemos sido hasta antes no éramos nosotros. Era mi ego hablando. Nos daremos cuenta que cuando antes salía a la calle o antes tenía una conversación, estaba haciendo juicio. Sí, porque aquella es que, de verdad, es que me ha hecho esto y me ha hecho lo otro, y ya de pronto no tendré interés ninguno en quejarme, ni en juzgarla, ni en nada, porque yo estaré trabajando por y para mi bienestar. Y eso no me aporta bienestar. Y ya lo habré aprendido después de ese largo trabajo. Y ya solo estará nuestra mente en lo positivo. De vez en cuando los pensamientos negativos son recurrentes, el ego está ahí, pero sigue siendo nuestro gran maestro. Y lo tomaremos como eso, como la figura del maestro. Porque vendrá a sacarnos nuestras sombras para ser sanadas. Una vez que ya con el trabajo, con el tiempo, hemos conseguido hacer esa limpieza, nos vamos a sentir mucho más liberados, mucho mejor, más positivos. Como os he comentado antes, estaremos conectando, habremos quitado todo el ruido que no nos dejaba conectar. Y entonces ya nuestras conversaciones internas ya no serán periquito no sé qué, periquito no sé cuánto, no. Nuestras conversaciones internas serán muy distintas, serán muy honestas, serán muy sinceras, muy humildes. Y estaremos conectados. Y nos daremos cuenta de que todo eso construye un puente hacia un lado que desconocíamos totalmente. Un lado que yo me atrevería a decir que es casi mágico. Porque cuando estás en un estado de coherencia, es decir, cuando tú piensas, dices y sientes lo mismo, es decir, tienes una coherencia en esos 3 puntos, porque tú puedes pensar una cosa, decir otra y sentir otra muy distinta. Pero este trabajo te lleva a una coherencia. Y cuando estás en ese estado de coherencia, lo que vamos sintiendo es una apertura de corazón. Y la apertura de corazón hace que éste crezca. El campo electromagnético del corazón es 5.000 veces mayor que el del cerebro. 5.000 veces mayor que el del cerebro. Tiene un potencial enorme. No sabemos el potencial que tenemos. Cuando estamos en coherencia, podemos provocar hasta la manifestación consciente. No os hablo de un lápiz, no. Os hablo de una sincronicidad, de una sinergia. Os hablo de que podéis construir vuestro destino con vuestros pensamientos, con vuestra pureza de corazón. Pero antes hay que hacer un trabajo de limpieza. Esa es la puerta hacia nuestros dones y capacidades. Es decir, nos habremos quitado de en medio todos los miedos, nos habremos quitado de en medio todas las culpas, nos sentiremos libres y capaces de hacer lo que queramos. Yo esta es mi primera conferencia y yo estoy así. Pero aquí estoy. Hace 2, 3, 4 años hubiera sido incapaz. Me hubiera sentido yo. ¿Qué conocimiento puedo aportar? ¿Qué puedo? Bueno, pues aquí estoy dando mi experiencia. ¿Por qué? Porque he superado mis miedos, mis limitaciones. He aprendido a quererme y he aprendido a valorar todo el conocimiento que he adquirido a través de todo este tiempo. Y la finalidad de esto es
compartirlo para que los demás tengáis el mismo crecimiento, para que los demás aprendáis y podáis desarrollaros y ser felices y compartir con los demás. Y entonces esto será una onda expansiva para todo el mundo. De eso se trata, de un despertar masivo. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Cuando estamos en ese estado, como os he dicho antes, yo hace 3-4 años hubiera sido incapaz de estar aquí, pero de pronto empiezo a desarrollar. Hoy no estoy muy ducha, porque hoy, como os digo, estoy un poco nerviosa, estoy más trabada, pero empiezo a darme cuenta de que sí me gusta dar charlas, me gusta compartir con los demás. Por ejemplo, me inicié en Reiki, ya tengo la maestría. Para mí ha sido un descubrimiento porque también he empezado a sentir energía. Entonces he empezado a descubrir mis dones y capacidades. Entonces me ha pasado a mí, os va a pasar a vosotros. Solo que a lo mejor hay algunas herramientas que no conocéis y yo, que estoy en este camino, estoy aquí para compartirlas. Y ese es mi proyecto de vida. A través de cualquier herramienta que pueda hacerlo, es decir, ya sea a través del yoga, porque también me estoy formando como profesora de yoga, que antes jamás se me hubiera ocurrido ni se me hubiera pasado por la cabeza, y sin embargo ahora estoy haciendo todo lo que no he hecho en toda mi vida. Me siento capaz de hacerlo y lo estoy haciendo. Y me siento feliz, me siento ilusionada cada día. Todas las mañanas me levanto con una ilusión, con ganas, porque tengo un montón de proyectos. Y si uno no me sale, no importa, voy a por otro. Y mi creatividad está ahí para ayudarme y para apoyarme. Y esos son nuestros dones y capacidades, y cada uno desarrollará el suyo. Y será feliz con ello. Muy feliz. Y en definitivas cuentas, pues termino como empecé. Empecé de una forma individual, pero si este trabajo lo hacemos todos de forma individual, al final será una onda expansiva que llegará a todo el mundo. Todo el mundo se sentirá libre, compartirá y entre todos podremos hacer un mundo mejor. Que de eso se trata. Nada más.